Buenos días, casi tardes. Que Dios los bendiga a todos los que me ven y los que no me están viendo también. Espero que todos estén bien. Hoy quiero hablar de un tema, pues, medio feito, pero que existe desgraciadamente. Quiero hablar de la envidia. La envidia en todos los aspectos de la vida, que nos pasa a todos. La envidia de la amiga, la envidia del vecino, la envidia de tu compañera de trabajo, la envidia de la amiga con la que a veces te juntas y hasta comen en el mismo plato. Me tocó vivir muchas cosas, por eso yo soy de muy pocas amigas. Y las que tengo, porque mis mejores amigos fueron hombres, pero la mayoría ya no está. Y tengo unas amigas que nos conocemos desde hace más de 35 años y nos vemos poco. Pero cuando nos vemos muy contentas, nos alegramos y nos respetamos. Sobre todo nos respetamos mucho. Bueno, al menos de mi parte yo la respeto mucho. Yo no soy mucho de esas amigas de oye, que hija de no sé qué, oye, que eres una de esto. No, a mí esas cosas no me gustan. Para mí la amistad es algo muy sagrado porque así me dijo mi papá una vez, que la amistad era algo sagrado y que tenías que respetar. De manera que con los hombres que yo tuve mucha amistad, que casi siempre fueron jefes míos, pero amistad buena, no piensen mal, porque la gente es muy buena para pensar mal cuando uno tiene buena amistad con su jefe. Y me pasó mucho eso también. Era una amistad al grado de que tuve un jefe yo con el que duré años trabajando. Y en esa oficina había una señora que nos hacía el favor de traernos el refresco, la comida. Antes de irse nos decía, ¿gustan que les traiga algo de la tienda? Esto y lo otro, pues obviamente no podíamos salir. Y pues ella iba, era muy amable la señora Elena. Y recuerdo que mi jefe había contratado a una cuñada. Y esa cuñada pues quería traer una persona de toda su confianza. Obviamente la señora que nos hacía el favor no se metía con nadie. Ella hacía su trabajo, no andaba viendo aquí y allá a ver qué estábamos haciendo, qué estábamos diciendo. Era una persona de todo mi respeto. Jamás hubo un problema con ella. Ella iba todas las mañanas a las 6 de la mañana, 7, hacia el trabajo de la oficina y se iba. Pero antes de irse, pues nos decía, quieren que vaya y les compre algo y pues nosotros siempre le pedíamos el favor que nos comprara de almorzar o algún refresco. Entonces cuando llega esa persona, no quiere a la señora porque ella quiere traer a alguien de su confianza. Y pues hacen algo feo. Y a pesar de que yo era muy joven, pues yo creo que hice lo correcto. Un día me mandan a hablar ahí a la oficina de mi jefe, estaba ella también, y me dicen, necesitamos que vayas a conciliación para que diga que la señora
nada más venía en ratitos a ayudarnos, y se iba. Pero antes había pasado que cuando la despidieron, pues ella fue llorando conmigo. Ellas vivían en un lugar muy humilde, en un cerro ahí en la Independencia. Ahí al último vivía ella en unas casitas de cartón porque yo llegué a ir a verla. ¿Por qué? La despidieron porque se cayó cuando venía al trabajo y como eran muchas escaleras las que tenía que bajar, pues se cayó y se rompió una pierna. Y como ella ya no iba por lo mismo, pues aprovecharon para correrla. Y correrla de la manera más mugrosa para mí. Entonces fue su esposo y me dice, fíjese, como yo era la primera que estaba para dar información, fíjese, señorita, que despidieron a mi esposa y mi esposa está incapacitada, se cayó, se rompió una pierna y pues no sabemos qué hacer porque nosotros no tenemos otro trabajo, yo no tengo trabajo, mi esposa era la única que trabajaba, bueno, me dijo. Entonces, como yo en ese tiempo yo tenía conocidos que eran abogados y eso, porque cuando uno trabaja en una oficina, pues te relacionas con mucha gente, conoces mucha gente que te dice, oye, cuando se te ofrezca algo o X, ¿verdad? Entonces, yo le di una tarjeta de uno de mis amigos y le dije, tenga, demándelos, pero demándelos. Entonces, cuando a mí me mandan a hablar, me dicen, tienes que ir a decir que venían ratos, que no sé qué, que no sé qué. O sea, la mujer esa que entró, la cuñada de mi jefe y el jefe. Y le dije, yo no puedo hacer eso porque yo fui la que le di la tarjeta de un licenciado para que los demandara. Usted cayó de mi gracia, le dije. Era una persona que yo admiraba mucho y con esto se me cayó del pedestal, le dije. Yo nunca pensé que usted fuera a hacer una cosa de esas con una persona que necesita muchísimo su trabajo. Y usted sabe que ella no venía en ratitos. Ella venía toda la mañana desde las 6 de la mañana y se iba a las 6, a las 11 o 12 del día. Y aparte que hacía muy bien su trabajo, nunca le dio ni un problema. ¿Y por qué está usted haciéndole eso? Ella está incapacitada, se rompió una pierna. Sí, sí, por eso, porque no puede venir, por eso, pero porque usted va a aprovechar eso para decir que ella nada más venía en ratitos, entonces a mí me dio mucho coraje y todo. Y le dije, si quiere me voy yo también, pero yo no voy a hacer eso, porque yo fui la que le di la tarjeta para que lo demandara. Páguele, le dije, necesita ella apoyo, el señor no tiene trabajo, son muy humildes. No haga eso, le dije, porque le va a ir peor a usted en la vida por eso. Pero ¿cómo es posible que le apoye más a ella que a mí? Le dije, porque yo sé la situación de los dos. Y la mujer esta, pues obviamente quería que yo me fuera. Y le dije, y si quiere me voy, no hay ningún problema. Pero yo no voy a hacer eso que usted me pide. Entonces, pues me tenían coraje en esos días y no podía yo entender que él estuviera haciendo esas cosas con una persona que francamente no se lo merecía. Y entonces ella llevó a otra persona de toda su confianza, pero todo lo contrario de la señora que nos ayudaba antes. Metiche, en todo andaba siempre escuchando, pues para ir a decirle a aquella, andaba siempre haciendo cosas cerca de nosotros para ver qué decíamos. Cuando nos metíamos a la oficina con el jefe, pues ahí andaba según ella limpiando para saber qué nos estaba diciendo el jefe. Y nos hacíamos señas el jefe y yo de que, que metiche, ¿verdad? Y entonces yo sí me portaba canijilla con ella porque le ponía ratones muertos en su cajón y le ponía cosas de animales ahí que se morían y se las ponía en el cajón. De repente oíamos que gritaba, pero pues yo ya sabía que los animales estaban muertos. Y un día va y le dice a mi jefe y mi jefe me habla y mi jefe estaba atacado de la risa. Me dice, ay Elena, pero que
Dije, me cae muy mal su cuñada. Y más me cae mal la señora esa que contrató. Son iguales. Le dije, y si quiere correrme, ya saben, no hay ningún problema. No, ¿cómo cree que le voy a correr? Pero sí me molestó lo que hizo, que no sé qué. Le dije, lo siento. Entonces, al tiempo, pues tuvo que él pagarle a la persona la indemnización que le correspondía. Y él dijo que iba a despedir a las otras secretarias que habían contribuido a ir a decir mentiras acerca de la señora porque fueron mis compañeras. Y a esas compañeras él las despidió. Y le dije, ¿por qué las despides si ellas lo apoyaron? Dijo, porque no puedo confiar en ellas. Si fueron capaces de decir una mentira de ese tamaño para disque ayudarme, dice, yo no puedo confiar en personas como ella. Y yo me quedé mucho más tiempo ahí hasta que yo me encontré un trabajo pues más cómodo y me fui. Y quedamos en buenos términos y todo, no hubo ningún, o sea, no me reprochó nunca, todo lo contrario. Entonces, hay que cuidarnos de ese tipo de gente, esos demonios que se meten en tu vida a veces para hacerle daño a la gente buena. Y pues sobre todo de tus amigas, de esas que te envidian hasta cómo se te ve la ropa y que te dan la puñalada. O sea, me tocó mucho conocer a ese tipo de muchachas, de personas. Yo tuve un problema en el colegio donde yo estudiaba de señoritas. Según mi papá me metió ahí porque era de señoritas. Si hubiera sabido las señoritas que había ahí. Y a mí mi abuela me hacía mañanitas así con motitas, pues yo me los ponía, era lo que tenía de ropa. Y yo tenía muy buenas calificaciones en el colegio porque yo me esforzaba. Y había dos que no podían llegar a las calificaciones mías y siempre me estaban fregando y se burlaban de mí, me estiraban las motitas, ay, tú cerebrito y que no sé qué, pero ellos no sabían que yo me quedaba hasta las 3 de la mañana estudiando. A lo mejor ellas no, pero yo me fregaba, por eso me ganaba esas calificaciones. Y me decía mi maestra, no te dejes, María Elena, porque te dejas de esas personas puercas envidiosas y diles algo. Y yo, no me gusta pelearme, maestra. Y esas huercas sí eran muy envidiosas y muy feas. Y siempre me estaban queriendo avergonzar por el tipo de ropa que yo llevaba, pues así me vestían y que querían que hiciera yo, ¿verdad? Pues así mi papá no quería que yo me vistiera atrevida y todo eso, y yo me vestía como pues me decían. Era menor de edad y tenía que acatar lo que me decían en la casa. Y mi jefa, la maestra me decía, no te dejes, María Elena, porque siempre dejas que se rían de ti, que te hagan ese bullying, me da coraje. Yo no puedo meterme ahí, me decía. Le decía, maestra, es que yo no me quiero enojar porque yo tengo un carácter muy feo. No, pues enójate, me decía, y diles. Y una vez una de ellas que me cansó, era de las últimas que terminaban los exámenes y yo era de las primeras, digo, sin sangronear, porque me esforzaba mucho. Y ella me quedé al último con ella porque fue una que me hizo unas buenas. Y un día ya me cansé. Y como me veían muy que, ¿cómo les diré? Como que yo no podía dar pelea a nadie. Porque estaba insignificante, flaca y X. Y a lo mejor me veían muy inmensa. Pero ellas mismas te sacan el carácter. La gente mala te saca el carácter. Los guamazos te sacan el carácter. La vida te saca el carácter. Y entonces me quedo yo al final con ella, porque yo sabía que no iba a terminar primero. Y me quedé al último con ella. Y el director me dijo, porque fue el que nos puso un examen, no termina Reyes Alonso. Le dije, no, no, maestro, todavía. Se sale el director a la oficina y ella estaba poniéndome gorro con mi mañanita. Me estiraba las motitas y todas seguían.
Y me paré, cerré la puerta del salón y era una muchacha grandota, así tronchatoro como la de la película de Matilda. Pero en la persona que se enoja no ves medidas ni tamaño, no la vas a cargar. Cerré la puerta y cerré las ventanas y le dije ahora sí, dime cuál es tu problema conmigo. Y la empujé. Yo hacía mucho ejercicio en ese tiempo, pero estaba flaca. La empujé y se quedó, caray, ¿qué traes conmigo? Ya me tienes hasta la pared de enfrente, le dije de otra manera. Y seguí golpeándola, la bofeteé, la empujé, la agarré de las greñas y la traía como muñeco. Y yo no sabía cómo, porque les digo, estaba bien grandota, pero yo traía mucho coraje. Ya era un coraje viejo, acumulado, y ahí lo desquité. Entra el director, llega el director, toca la puerta. No, dije, yo no abro la puerta hasta que termine, o sea, y ella nada más, ya no metía las manos, de hecho nunca metió las manos porque se sorprendió de que yo, pues, ¿cómo se llama? Al fin de cuentas yo saqué todo mi coraje. Ella no se imaginaba el alacrán que soy yo, ¿verdad? Y entonces, él no, yo no voy a abrir la puerta. Ábreme, Reyes Alonso, ¿qué está pasando? Y que no, la voy a abrir y yo seguía. Y dime cuál es tu problema conmigo. Quiero que no, es que esto, espérame, que no te... No, no, dime cuál es tu problema conmigo, de mi ropa que traigo, es lo que tengo, le decía yo. ¿Por qué te burlas de mí, de mis cosas? Es lo que yo tengo, así me hacen que me vista. ¿Qué quieres que haga? Entonces, pues le di. Y ya fui a abrir la puerta y el director, María Elena, me sorprende tú haciendo estas cosas. Le voy a hablar a tu casa. No, dije, ya valí, pero ni modo. Entonces, pues nos tenían sentadas una en una esquina y yo acá en la otra esquina del cuarto donde iba a llegar mi papá. Dije, no, aquí va a valer queso, pero pues lo hecho está. Entonces llega mi papá, mi mamá nunca iba a ir porque mi mamá no salía. Y el director le dice a mi papá, me sorprende de Reyes Alonso que haya hecho esto, usted, don Amadeo, y que no sé qué. Y yo estaba todavía mirando a aquella así, con un coraje como diciéndole, vas a ir a la salida. Y ella nomás me miraba y bajaba la vista. En eso mi papá ve a dónde estoy mirando y luego checa que está la otra mujer. Y yo estaba todavía así enojada. Y mi papá le dice al director, me lo voy a llevar para hablar con ella. Maestro, sí, 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 por favor. Me extraña mucho de ella, nunca había habido ningún problema con... Ya estábamos en tercero. Me fui y dije, ay Dios, me va a ir como en feria. Bueno, pues llegué. Llegó mi papá, me subió al carro. Él era taxista, trabajaba de taxista y pues traía un carro y me subió y en eso mi papá voltea y me mira y me dice, bueno, ¿y quién ganó? Y le dije, pues ella no me hizo nada. Dijo, es todo. Tú no te dejes de nadie en la vida. Porque eso es lo primero que estás conociendo de la vida y te va a ir peor. No creas que esto es como un cuento de hadas. La vida es bien canija, me dijo mi papá, con otra palabra. Y si te dejas, te aplastan, te hacen mole. No te dejes de nadie. Llegó muy orgulloso mi papá a la casa y mi mamá, ay, sí, muy orgulloso de que se ha peleado. No, que mi hija es una rey, es igual que su padre. Sí, al rato no te va a gustar que a ti también te ande ahí contestando y que no sé qué, nada, que sí, que mi hija no se deje de nadie porque sus abuelas la dejaron bien tonta, no sabía nada, mi hija estaba bien mensa, por eso le daban. Porque realmente mis abuelos sí me criaron en una burbuja donde como si no existiera lo malo. Pero pues así son los abuelos, ¿verdad? La protección de ellos es muy diferente. Claro que la mía no es como la de ellos porque yo a mis nietas les hablo como debe ser. No las ando engañando de que la vida es un cuento de hadas. No, al contrario. Entonces así como esas muchachitas
te vas a encontrar, y los chavos se van a encontrar chavos así, envidiosos, feos, que te van a hacer bullying, pero tú tienes que tener fuerza para que el bullying no te afecte. ¿Qué quieres? O sea, cuando alguien te dice, ay, que se van a burlar, ¿de qué quieres? ¿Cuál es el problema? Y no te dejes. Yo sufrí eso desde primaria y eso me hizo más fuerte, no me hizo débil. A mí no me hizo débil eso. Y les voy a decir por qué. Porque cuando yo llegaba a mi casa golpeada por niñas envidiosas, no sé qué me envidiaban, porque yo era un carboncito, mi abuelo me decía piojo, me decía morrito, que yo no sé qué era eso en ese tiempo, no era una niña agraciada, pero me seguían mucho los chiquillos y no me pregunten por qué. Entonces, esa envidia desde primaria, ese bullying lo tuve y mi papá me decía, tú vuelves a venir golpeada, llorando y me dices que no te defendiste y te voy a dar otra peor. No te va a doler más la de ella que la friega que yo te voy a dar. Tienes que aprender a meter las manos, a defenderte y a no tener miedo, porque es una huerca de tu tamaño. ¿Y qué quieres? Ponte con ella. Y no era correcto lo que me decía, pero a la vez sí, porque llegas llorando y llegas con miedo, porque dices, yo no quiero pelear, yo no quiero ser una niña peleonera de la escuela, yo no quiero, pero créanme que a veces esa niña necesita su dosis. A mi hijo le pasó. Desde primero de kinder lo trajo un huerquillo en friega. Ahí mismo cursaron la primaria y en sexto mi hijo ya no aguantó y se pusieron una buena. Después comían en el mismo plato. Y diga yo, mi hijo de mi vida se lo hubiera dado desde kinder. Pero no, uno va aprendiendo con el tiempo que no te debes de dejar. O sea, debes de respetar, debes de evitar pelear por cualquier cosa, debes de no andar ahí en chismes o criticando a tu compañera. O, mira, tu compañera, eso, tú no lo hagas. Deja que tu compañera o tu compañero critiquen, pero tú no te metas en el juego, porque no está bien tampoco eso. Pero no te asustes, o sea, no te asustes de que una niña te amenaza. O sea, no, no. El miedo no es bueno, te hace muy débil, pero a mí no me hizo débil. A mí me hizo todo lo contrario. Y lo peor, los guamazos de mi papá fueron los que me hicieron fuerte, los consejos. Yo no me hice débil con el tiempo ni miedosa, fue todo lo contrario. Y ojalá que las niñas que tienen miedo porque sufren bullying, los niños, los chavos, no se dejen, o sea, ustedes no tengan miedo. Si es un huerco de tu edad, pues ponte, ¿cuál es el problema? ¿Te da o le das? Pero que sepa que no te vas a quedar sin meter las manos. Si te dio, pues vas a ver que como quiera respondiste. Y si le diste, pues qué padre, porque ya no se va a meter contigo. Eso te lo aseguro. Y así nos pasa en los trabajos. Yo me acuerdo cuando iba a un trabajo, a pedir un trabajo, cuando me quedaba sin trabajo, llevaba solicitud. Y si yo veía que era una muchacha la que estaba recibiendo las solicitudes, yo sabía que no me iban a hablar. Porque desde que vas entrando, ves la mirada de la persona. Dices, no, no me van a hablar. ¿Va a tirar mi solicitud? Y así le pasa a los chavos con los chavos cuando están detrás de un escritorio. Deja a un chavo la solicitud y si al chavo no le agradó el muchacho que fue a dejar solicitud, aunque sea un buen candidato, va a echar la solicitud al cesto. Y eso lo vi yo muchas veces cuando trabajaba yo en personal. Llegaban chavas candidatas y era una muchacha la que estaba recibiendo solicitudes, sí. Y llegaba una muchacha guapa, preparada y todo, pues nada más porque no le agradaba que fuera bonita. Su solicitud la desechaba y le decía, ¿por qué haces eso? Ay, no, me cayó bien gorda por eso, pero tú no vas a decidir si se queda o no. Tú se le vas a mostrar al jefe las candidatas que tú estás recolectando y si no, pues el jefe es el que va a decidir tú quién eres. No, esa no se la voy a dar. Y le echaba a la basura. Y esa es otra cosa fea que hacen las personas en los trabajos.
Y no lo hagan las personas que hacen eso, porque a veces nosotros o las personas van con una necesidad del trabajo y la envidia de esas gentes bloquean las cosas de las personas que van con una ilusión de entrar a ese trabajo. Que Dios perdone a todas esas personas que hacen eso, o las personas que en el trabajo te están fregando para que renuncies, que te vayan nomás porque no les caes bien. Y pues así es la vida, así va a pasar siempre, pero hay que ser fuerte, no tener miedo a nada, o sea, tú tenle miedo a Dios. Es al único que le debes de temer, a la gente no. Les voy a leer un pedacito de la Biblia. Espero que no se hayan aburrido o que no se aburran con mi video. Dice, la verdadera libertad. Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por los que nos hacemos esclavos unos de otros. Pues la ley entera se resume en una frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne, pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los deseos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran, pero si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicerías, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Así es, en la vida nos vamos a topar con muchas cosas que te deben de hacer fuerte, no te deben de hacer débil ni miedoso. Fuerte te deben de hacer. Y guiado por Dios, ¿quién te puede hacer? Nada te pueden hacer. Témele a Dios, no le temas a los hombres, porque acuérdate que Dios creó todo, los hombres y el universo, y Él los está viendo desde arriba, y en algún momento los pondrá en su lugar. Dicen que cuando alguien nos hace algo que traemos mucho coraje, lo que yo hice no estuvo bien, yo lo sé, con esa compañera, pero todavía yo no conocía a Dios. Y traía mucho coraje. Pero también no hay que dejarse, a veces hay que poner en su lugar a varias personas. Dicen que cuando alguien nos hace daño, hay que mandar todo ese daño que nos hace, nuestro sufrimiento, a los pies de Cristo y decirle: tú sabes lo que haces con esa persona, Señor, para que tú no tengas ese pecado en tu corazón, porque no está bien. Espero que les guste mi video y mis videos. Ojalá y si les gusta se suscriban. Y ya somos 312 suscriptores y les agradezco muchísimo. Que Dios los bendiga por ver mis videos y que les sirva como experiencias mías a ustedes, para que no los hagan sufrir personas que a veces se sienten tan pequeñas. Y pues nosotros no tenemos la culpa de eso, porque a lo mejor en su familia así las hicieron crecer, pero la demás gente no tiene la culpa de eso. Que Dios los bendiga y que los cuide siempre. Y Cristo Jesús también. Hasta luego, hasta luego. Nos vemos en otro video.